Buenas noches, un viernes más con todos ustedes, el programa en primera persona. Recuerdo esos domingos en casa de mis abuelos, en donde el olor a carbón de leña invadía todos los rincones de la casa. Luego venían 1000 olores, que podían dar lugar a 1000 combinaciones distintas de lo que íbamos a comer. De repente, olor a fabada, y como no, te viene a la mente el compango. Después, olor a canela y azúcar requemada. No podía faltar ese arroz con leche cocinado a fuego muy lento. Recuerdos de infancia que casi todos los asturianos tenemos en nuestra mente. Retenemos todos los días desde que somos pequeños. Y en este caso tenemos una sociedad civil más, una sociedad conformada por mujeres, el Club de las Guisanderas, que están dispuestas a rememorarnos, a recordarnos día a día esas sensaciones que antes les había contado. Y además guardianas de uno de los mayores valores que tenemos en nuestra Asturias, la cocina tradicional. Hoy tenemos la suerte de tener con todos nosotros a Amada Álvarez Pico, presidenta del Club de las Guisanderas. Muy buenas noches, Amada. Buenas noches. Un placer tenerte aquí. Nada, el placer es mío, como siempre. Antes de nada, quisiera que me dijese de dónde viene eso de las guisanderas. Pues mira, viene del ancestro, como todo lo que empezamos las guisanderas. Cuando decidimos reunirnos buscábamos una palabra que nos definiese y que también nos diera autenticidad. Esa palabra fue guisanderas y creo que acertamos de pleno. Las guisanderas son mujeres cocineras que además de cocinar también tenían otros cometidos, como curar con comida, como saber qué era lo que había que comer en cada época de la vida, que bueno, eso era una cosa tradicional. Que venía, las mujeres, esas mujeres cocineras, no cocinaban en un restaurante, sino que cocinaban en sus casas o en casas de vecinos, que no habiendo restauración, pues lógicamente todos los eventos había que celebrarlos en casa o en casa de un vecino, que podía ser el mayor pajar del pueblo, podría ser debajo de una panera, podía ser en muchos sitios. Y allí se celebraban pues, la comida de una boda, después de las comuniones, todas esas cosas se hacían allí. Y esas señoras iban a cocinar a esas casas altruistamente, ayudadas por la ama de casa, que también sabía cocinar, pero que bueno, la otra era como un poco más experta, y ella lo único que cobraba, a lo mejor llevar un poquitín en una potina algo de aquello tan rico que se hacía aquel día. O si cuadraba, pues cuando ella tuviera labores que hacer en el campo, donde fuese, los demás iban a ayudarla. Lo más antiguo, el trueque. El trueque. Usted, natural, lógicamente, de San Cristóbal de Malleza, Sí. Un pueblecito de Salas. Sí. Cuénteme su infancia, su casa, sus abuelos, sus padres. Bueno, yo nací en una casa en la que había un matrimonio, el matrimonio de mi padre y mi madre. De la casa era mi madre. Mi padre había venido de otro pueblo de Salas, también Linares, que ya era muy importante. Linares tenía carretera había muchos años y él, a pesar de ser de tierra dura, que tenían que deshacer los terrones cuando labraban las tierras, tenía muy buena hierba, tenían manzanas, sabían hacer sidra. Trajo una cultura a mi pueblo que siempre me gustaría en mí reivindicar, porque a pesar de ser a muy pocos kilómetros de distancia del mismo concello, sin pensamientos diferentes, ni mucho menos, pero sí que él traía una idea más clara de lo que era vivir mejor. Entonces, eso lo trajo él a mi pueblo. Ese afán de superación que tenía efectivamente. Y había una tía, hermana de mi madre soltera, que estuvo con nosotros hasta que yo tenía 6 años. Cuando tenía 6 años se marchó a vivir a Alicante y ya no convivió con nosotros, pero a la que siempre quise muchísimo, y que bueno, ella también fue un poco muy cocinitas y un poco guisandera por el mundo. Pero a los 8 años ya apuntaba maneras. Su madre confiaba en usted y la dejó de cocinar en su casa. Bueno, hay veces que... ¿Es usted guisandera por vocación
o por tradición? Un poco por las dos cosas, porque las madres de antaño, las madres de las que tenemos más de 60 años o incluso 50 y muchos, el enseñarnos a cocinar era primordial. Una niña tenía que saber las 4 reglas de la cocina muy pronto, muy pronto. De hecho, ahí nació mi hermano cuando yo tenía 8 años, yo hechos de diciembre y él nació en enero. En julio, mi madre tuvo que ir a Alicante a casar a esa hermana que se casaba en Alicante y no tenía quien la acompañase. Nos dejó el niño recién destetado, es decir, pasó de comer la teta solamente a comer el pote que hacía la hermana. Y no se murió y es un jabato. Pero no teníamos ni pasa puré. El cocido se lo damos al bebé machacado con un tenedor, eso era obra de mi padre. Lo sentaba en su regazo y él machacaba con un tenedor en su mismo plato y le iba dando y yo ya sabía hacer, por supuesto, una tortilla, el pote. Mi madre tardó muy pocos días, 4 debió, casi el viaje, el de estar allí y el volver. Y llegó rápidamente, pero dijo, ya puedo marchar. En su casa comieron y no faltó comida. No se murió nadie. ¿Están en peligro las recetas de antaño? Yo creo que no. Tuvieron más en peligro que están. O ese es el concepto que tengo yo, porque el comensal, al no hacer esas recetas en casa, que se hacen muy poco, va a comerlas a un restaurante, va a comerlas a las tabernas, al restaurante, al Chigre, a la fonda. ¿Por qué digo esto? Porque yo recuerdo en mis años mozos, cuando yo empecé a ir a tomar algo y saber lo que se guisaba dentro de un restaurante y tal, nadie pedía pote, ni fabada, ni nada de eso. Era más fino, eran carnes, eran cosas, pescados que no se... Lo que no se elaboraba en casa. Lo que no se elaboraba en casa. Entonces, ¿pero qué pasa? Que con el pasar de los tiempos nadie se olvidó de ese olor que tú hablabas, ni de ese sabor, ni de esa beneficencia que nos hizo el pote de berzas, que era un plato totalmente equilibrado para poder comerlo 5 días a la semana, de lunes a sábado, y el domingo se comían los garbanzos, porque el pote de berzas llevaba las berzas, verdura, las patatas, la fécula, que es importantísima, los gallegos son jóvenes eternos porque comen muchas patatas, las legumbres, las fabas, la carne en su justa medida, la proteína animal en su justa medida, porque un cerdo o 2 tenía que dar para el año entero para 4 o 5 personas. No había para echar demasiado, justo. No, yo mi primer filete de ternera lo comía a los 12 años en las dominicas. No había probado la ternera nunca, porque no había la cultura que hay hoy de matar terneras. Se mataba cerdo, solo era cerdo, y solo se echaba al pote cerdo. Y daba para comer toda la familia, desde bebés de 8 meses, de 7 meses, hasta bueno, adultos viejos, es decir, abuelos. ¿Por qué digo esto? Porque se ponía todo muy equilibrado. La sustancia que tenía el pote era lo suficientemente rica para no tener que complementar con otras proteínas aquel plato de comida, aquel plato que nos daba o que poníamos en las mesas. Y el hombre, que generalmente trabajaba fuera de casa, mucho más bruto o mucho más fuerte que las mujeres, bueno, eso habría mucho que ver, pero sí que tenía unas necesidades diferentes. Entonces, él comía la proteína animal, la carne, y a veces el abuelo, que era joven todavía, pero las mujeres, los niños y los ancianos, solo con la sustancia era suficiente. ¿Cuáles son los guisos o los platos tradicionales de Asturias? Bueno, los platos tradicionales son los guisos. Un buen arroz con pito, un buen... el arroz de los domingos. El arroz de los domingos, es que el arroz y de las fiestas, de los domingos fue mucho después. Eso, ya. El potaje de berzas, el potaje de arvejos, que se perdió mucho. De arbellos, de arbellinos. Acuérdome yo de ir a veces a algún sitio a comer los arbellos y tener bicho, hierven, porque el arbello ya viene de la tierra con el bicho.
que llamábamos. Y claro, ahora saben todo, se congelan, ya no siguen creciendo ni viviendo, se tratan para que no se vean aquellos nadando por el bote de arvejos. La fabada también, pero la fabada es un plato que no se puede comer todos los días. Es decir, es como los garbanzos, como de un día de fiesta. Sin embargo, el pote de berzas es que puede ser perfectamente para todos los días. Luego, un buen asado, un buen guiso de cabrito, una calderetina de cabrito o de cordero, no cordero de chal, ya recental o pascual. Y eso es exquisito y sigue siendo un guiso a lo mejor muy arreglado, porque haces un guiso de cordero, de una caldereta de cordero, y después, para calentarlo, tal, lo calientas en una cazuela de barro, en un horno apropiado, a poder ser de leña o, bueno, o una forma de cocina sería lo ideal, y cogen un poco de costrina los trozos y tal, y eso está exquisito, dígolo yo, y es palabra guisandera. Dice la tradición que en el norte se guisa, en el centro se asa y en el sur se fríe. ¿Es cierto? Totalmente cierto. Los del centro, los castellanos, tienen esos hornos de barro y de muchos de ladrillo refractario. Sí, que aquí también, pero los teníamos para otros menesteres. No se encendían para hacer un guiso, se encendían para hacer un asado, quiero decir. Se encendían para hacer el pan, para hacer los bollos de Pascua, otros menesteres. La mixtura, muchas cosas que había que hacer. ¿Cuándo se crea el Club de las Guisanderas? ¿Iniciativa de quién? ¿Con qué objetivo? ¿Qué condiciones debe reunir una guisandera para poder integrarse? No me sigas preguntando. ¿Y cuántas mujeres sois? Todo de golpe. Me van a dejar, me voy a dejar muchas en el tintero. No, mira, el Club de Guisanderas se crea en noviembre de 1997. No tengo el día porque no me acuerdo. Ya son 25 años. Nosotros habíamos estado con los maridos que pertenecían a la Asociación de Hostelería, regentada aquel entonces era el presidente Pepe Díaz, sí, José Díaz, que es de Villazón, de Salas también. Estudió en los dominicos de Corias de Cangas de Narcea. Bueno, muy buen, casi como Pepe el del Popular. De Popular, vaya. De Popular. ¿No? De Popular. Regentaban en aquel entonces, él y su mujer Primi, Escandón, guisandera, en la avenida Santander, Casa Pepe. Entonces, bueno, pues como todos los asturianos y como desde los siglos de los siglos, seguimos reuniéndonos, así haya despachos en todo Oviedo, mucho alrededor de una mesa y alrededor de una... Siempre. De eso. Bueno, primero decidimos un grupo irnos a Santiago de Compostela, que iban a ser el Congreso de Hostelería Santiago, el primero en Galicia. Y nosotros queríamos traer ese congreso a Oviedo, que sería el primero en Asturias. Entonces, fuimos a Galicia a ver cómo lo hacían, a ver, porque, oye, como decía Pepe, soy chigrero, no soy escritor. Entonces, fuimos a Galicia y nada, venimos para acá con ideas, había ido Pacho Robés, bueno, mucha gente con categoría en Oviedo de restauración, ¿no? Y efectivamente íbamos a llevar a cabo ese congreso, después de hablar mucho y de preparar muchas charlas y tal. Y una noche en Casa Pepe, después de la reunión en Otea, en Hostelería de Asturias, fuimos a comer, a pinchar algo allí y a seguir hablando. Y dice Pepe, bueno, ahora vamos a pinchar algo y tal. Tenía Álvaro el de Tineo, los de Casa Lula, un chiquillo, que tiene ahora 40 y pico años. Y dice... No, yo hoy no me quiero quedar a comer en Oviedo, a cenar en Oviedo. ¿Pero por qué, hombre, Alvarito? ¿Cómo te vas a quedar a cenar en Oviedo? No me quiero quedar porque hoy va a hacerme mi abuela a los formigos. ¿Y qué son los formigos, Alvarito? Y entonces el neno contó qué eran los formigos. Y dice Pepe, textual, ay Dios, estas mujeres que tanto saben de cocina y tal, no tenían que dejar esto pasar sin escribirlo y sin eso, y además que nunca van a ningún sitio, que bien cerrabais un día a la semana por la noche y veníais a Oviedo y os reuníais y tal, pues aquello era como empezar el club, era como eso. Bueno, resumiendo, aquel día ya no subimos mucho arriba, pero
cayó una circunstancia muy a favor nuestro, que era que venía ese congreso que nos iba a juntar durante 15 días muchas veces, íbamos a seguir hablando del Club de las Guisanderas, aunque no tenía nombre. Y efectivamente así fue. A cada persona, personaje, personalidad de Oviedo que se le contaba, a todos le parecía muy bien. Y que había que hacerlo y que había que hacerlo. El primero, Gabino de Lorenzo, era el alcalde. ¡Ay, por Dios, no dejéis de hacerlo! ¿Y qué condiciones tiene que tener una mujer para pertenecer al club? Y verás, ya cuando aquello no era reunirse así como así, hay que hacer unos estatutos, hay que seguir unas normas y tal, entonces se buscó pues que tuviera un perfil la mujer, que fuera defensora de la cocina asturiana, que cocinara en su casa con base de cocina asturiana. No quiere decir que no cocinara otras cosas que se cocinan, que voy a contarte yo, pero tenía que tener esa manera de pensar que si pedían un bote tenía que tenerlo, si pedían una fabada tenía que tenerla, que, lo que es la base de la cocina asturiana. Bueno, a Gabino ya nos dijo aquel día, que lo dijimos, que nos iba a poner una plaza, y ya nos la puso, ya tenemos una plaza en Oviedo. Bueno, ya nos puso en Gascona hay muchos años la estatua que nos hizo la hija de don Ramón Sánchez Ocaño, María Luisa, que también Ramón estaba de ponente en este congreso y le parecía genial la idea. Arzac, el cocinero vasco, ay, por favor, pues sí. Lo pues formasteis y ya. Bueno, y ya, para primeros de enero el congreso terminó y para primeros de enero teníamos los estatutos y aquello en marcha. 13 mujeres, me preguntabas cuántas sí. ¿Y las lo hicimos? Condiciones? Las condiciones. Hoy en día tiene, porque yo de las primeras ya no me acuerdo, fueron más elegidas a dedo por los mismos hosteleros. Lógicamente. Pero las que tienen que entrar hoy en el club tienen que tener 10 años de cocina asturiana. Desde luego, las bases con más rectitud y todo que cuando entramos nosotros. Tiene que ser un restaurante tradicional, no vale que sea un restaurante de cocina moderna, porque bueno, es otro concepto y otra cosa. ¿Es usted mujer de ciudad o de medio rural? ¿De interior o de costa? Bueno, nacida en interior, en rural, vivida muchísimo más de 4 partes de 5 de mi vida en ciudad. Por eso. Y de eso, interior, ciudad y rural. No puedo decir que soy de costa. En 25 años ya más de existencia del Club de las Guisanderas. 27 ya. ¿Usted 2 mandatos? No, 2 mandatos no. ¿Uno? Muchos más, cada 4 años me eligen. Ah, bueno. Y ya llevo 24. Uf, así que muchos más. ¿Su mayor satisfacción y su mayor decepción? Como presidente. Como presidenta. Mira, decepciones las hubo. No voy a decir que no las hubiera. La mayor. No, pero es que no voy a decir ninguna vale, porque perfecto. Todas las tengo olvidadas. ¿Y la mayor satisfacción? La mayor satisfacción, lograr que un grupo de tantas mujeres estemos tan unidas para ser primero amigas y después cocineras. ¿Hay cocina de futuro sin recetas del pasado? Eso es imposible. ¿Cómo haces un espumoso de pote si no sabes hacer el pote? ¿O cómo haces una disociación de fabada si no sabes hacer la fabada? Está claro, eso es imposible. ¿Qué papel pueden desempeñar ustedes en conjugar la cocina moderna de autor con la cocina tradicional? El papel es ir con el mismo sabor, con la misma tradición, poder emplatarlo mejor, poder servirlo mejor, tener al alcance productos y cacharros, es decir, aparatos que te puedan facilitar la vida y que te puedan llegar a, pues oye, hacer un espumoso de algo, qué sé yo, todas estas cosas que es el mismo plato puesto de otra manera. Cada año, con el paso de los años, cada vez más convencidas de lo que hacen. Sí, eso totalmente. Nosotras allí donde vamos, ahora bueno, ya, como se suele decir, ya tenemos tablas, ya no somos, ya peinamos canas hay muchos años, no éramos a las niñas aquellas que empezaron, pero triunfamos. Y es que, aparte de lo de ser cocinera y hacerlo bien, que es primordial en nuestra profesión, también tenemos un cariz,
un carácter, los asturianos, todos los asturianos, que atrae. Mira, cuento mucho porque fue el año pasado, se hizo un congreso, el Principado de Asturias, aquí en Turón. Bueno, alrededor de la cocina, unas cuantas ponencias y cosas, ¿no? Y vino un chico de Madrid a recoger un reconocimiento. Ese chico era hijo de asturiano y de burgalés, una señora de Burgos. Él dijo que con nuestro permiso adoptaba el asturiano, es decir, que él siempre decía: yo soy asturiano. Cuando él, que trabajaba mucho en sala y trabajaba mucho en el restaurante de sus padres, tenía que hablar con el cliente. Y dice: ¿sabéis por qué? Es porque yo ya tengo mucho ganado diciendo que soy asturiano. Tengo más ya me quieren, mientras que si digo que soy madrileño, me rechazan. ¿Confía en que haya relevo generacional? Sí, lo estamos consiguiendo, ¿eh? Estamos haciendo muchísimo hincapié, tienen que entrar jóvenes. Y lo que pasa es que los años, vaya como pasan de rápido. Para todos. Para todos. Y es que todos. Entran jóvenes y a los pocos años ya son mayores. ¿Qué le ha impactado más en una cocina? ¿Qué me ha impactado más en una cocina? Bueno, por ejemplo, el buen servicio del gas natural. De cambiar de la cocina tradicional de leña o de carbón al gas natural, que eso facilitó mucho la vida a todos, ¿no? ¿Su plato preferido para degustar y para cocinar? El pote de berzas. ¿Para las dos cosas? Para las dos cosas. ¿Prefiere la soledad o la compañía? La compañía, siempre. ¿Cuál es la importancia de la gastronomía en el medio rural asturiano hoy día? Mucha. Mira, acabamos de dar los platos de oro de la cocina española, que patrocina Radioturismo, y el Son del Indiano en Mayeza se lo acaba de llevar. Entonces tiene algo que ver, no son todo, no hay que mirar arriba. Medalla de plata del Principado de Asturias. ¿Qué ha supuesto ese reconocimiento para ustedes? Bueno, eso supuso ser profeta en su tierra. Eso es difícil. Es muy difícil. Muy difícil en esta Asturias que genera muchas envidias. Efectivamente. Y yo creo que la defendemos a capa y espada, desde llevarla en nuestra chaquetilla a todos los sitios, desde... Bueno, ir con ellos, vamos con el Principado, con el presidente, con lo que haga falta, cocinar para los que quiera. ¿Goza de buena salud la cocina asturiana? Sí, sí, de muy buena. Ahora mismo somos capital gastronómica, Oviedo. Su alcalde y Alfredo García Quintana lo hicieron extensivo a toda la autonomía. Y nosotras, que el día 21 presentamos nuestro libro con Eduardo Méndez Riestra, de platos cocinados que sean de Oviedo, que tengan base en Oviedo y que sean cocinados. Aquí, las guisanderas cocinamos, hicimos un libro de platos de Oviedo, así. Dice el refrán: dime qué comes y te diré quién eres. En gastronomía, ¿en qué nos diferenciamos los asturianos del resto de autonomías? Bueno, nos diferenciamos en mucho. En la cantidad del plato, eso ya, en general... no te gusta a veces llegar a escuchar de comensales decir: no, aquí no tienes que pedir una ración para ti, con una ración comemos todos. Aquella es galla. Pero nos diferenciamos en que, bueno, yo creo que se logró convencer al hostelero, sea parrillero, sea tabernero, sea chigrero, sea de un mayor estrella Michelin, de que lo hay que hacer bien, de que hay que mirar por el producto, de que hay que mimar al cliente, mimar en la cocina. No es todo ganancia. No puedes decir que los platos que llevan más de 5 minutos no son rentables. Seguro que no son tan rentables, pero hay que combinarlos con los que a lo mejor son un poco más rentables. Y combinar todo eso tendría mucha salud. Guisanderas de oro. Bueno, guisanderas de honor. Nosotros teníamos un deber... ¿Qué son, de honor o de oro? De oro. De oro, por eso yo tenía entendido guisanderas de oro. Por eso de honor solo hubo una, que fue María Luisa García, fue guisandera de honor nuestra hasta que falleció.
de oro, De oro. la creamos, es nuestra estatua de bronce. Sí, por eso. La creamos para agasajar a muchas personas a las que les debemos cosas. A las que la cocina les debe cosas, a las que Asturias le debe cosas. No es entes, organismos. Turismo siempre nos ayudó muchísimo. Entonces, turismo, bueno, así decir turismo, pero don Julio Zapico, que fue director general, fue una persona que nunca tocamos su puerta que no nos abriera cuando de verdad los necesitábamos. Bueno, pues ese señor, en la forma, pues como yo ayer recogí mi premio, es en mi nombre, pero para todo el grupo, ¿no? Club que... Entonces, él igual. Y muchísimos. Domenech Biosca, bueno, pues es un divulgador y claro. No hay sitio, que es catalán, pero no hay sitio donde acuda que no hable de guisanderas y de la cocina asturiana. ¿Proyectos de futuro? Muchos. ¿Alguno? ¿Algún proyecto? Bueno, ahora estamos con el libro, aún no salió, ese está ahí, pero como los buenos escritores, no hablo de mi novela hasta que no esté hecha. Vale. Muchos dicen que la cocina es un arte. ¿La gastronomía es un arte? Sí, es un arte y es cultura. Y es, alrededor de una mesa es el mejor sitio del mundo. Y es que es familiar, es amigable, es quitapenas, es vender alegría, es muchas cosas que son todas así. ¿Cuál es la mejor lección que alguien le ha dado? La mejor lección que alguien le ha dado. Bueno, es que me dieron muchas, yo escuché muchas. ¿Alguna? Bueno, supongo que me tendría que referir a la cocina, pero ahora me sale una que, perfecto, ¿no? que me dicen y no... Mira, si alguien te hace 100 favores, puedes poner la cantidad que quieras, 100 favores, y no te hace el 101, porque no puede o porque no quiere, que está en su derecho. No serás buena persona si no le reconoces los 100 anteriores. Perfecto. Eso lo llevo a rajatabla en mi vida, porque creo que da pie a que muchas cosas se olviden, a que otras... Muy buena lección, sí. Y esa me la dio esa tía que yo quiero tanto y que aún vive, la pobre. Pero eso me lo dijo ella cuando yo era joven. Bueno, otra cosa que me dijo mi madre, ya puestos a hablar, me dijo, hija, tú trabaja siempre. Trabaja, bueno, lo que se llama trabajar fuera de casa, en casa trabajabas también, aunque lo que ganes o lo que estés ganando ahora te lo lleve el sueldo de la que tienes que pagar para que críe a tus hijas, para que esté en casa cuando tú estás trabajando. Dice, porque ya vendrá el tiempo en que el sueldo sea para ti. Y es que es verdad, es decir, empecé a trabajar a los 17 años y aún sigo. ¿Qué prefiere? ¿Libros, cine, televisión, espectáculos en directo? Bueno, mucho, porque yo soy de la noche, tenemos negocios de hostelería nocturnos y mucho el espectáculo en directo, eso mucho. Un lugar. Un lugar para usted. Un lugar para mí. Un lugar que le recuerde, que quiera, inolvidable. Un lugar para usted. Un lugar para mí. Yo creo que Covadonga. Covadonga, muy asturiano. ¿Un libro? Un libro ahora, a ver. La hermana San Sulpicio, de Armando Palacio Valdés. ¿Una anécdota? Una anécdota. Una anécdota. Fíjate si tendré anécdotas. Pero... Por eso. Pero bueno, no pasa. Pero así ahora mismo no me sale a mí una anécdota. Bueno. Una persona. Una persona. Mis hijas. Sus hijas. Bueno, y para terminar, no puede faltar preguntarle que qué le gustaría hacer que no haya hecho. ¿Qué me gustaría hacer que no haya hecho? Me gustaría mucho saber inglés, que nunca fue mi fuerte en los estudios, y yo no di inglés, di francés, pero aún así quedé sin francés y sin inglés. Pero
Eso me gustaría haber podido hacerlo. Y sobre todo tener tiempo para mí y para mis aficiones. Creo que lo demás lo tengo más o menos cumplido. Fui profesional y fui ahora jubilada. Ayudo en casa porque tengo nietos y creo que... Vida feliz. Vida feliz. Muchas gracias, Amada, por por habernos hecho un huequito en su vida. Creo que los espectadores lo hayan pasado muy bien y les reitero una vez más, muchas gracias por haber aceptado nuestro ofrecimiento de estar aquí. Nada, gracias a vosotros. Y les emplazo para el próximo viernes en su programa En Primera Persona. Muy buenas noches.